hermanos, el Señor nos ha permitido ya congregarnos de forma física, pero aún así nos da estos medios para que podamos estudiar, para que podamos repasar aquello que hemos estado viendo. El Señor nos ha desprovisto de la bendición de escuchar su palabra, de la bendición de seguir alabando juntos, aunque pasamos un largo tiempo en el cual no lo pudimos hacer de forma presencial. Te pido que juntos oremos con la conciencia de que la voluntad del Señor no es que permanezcamos aislados, que permanezcamos externos y únicamente viéndonos a través de la internet, sino que nos juntemos, que nos congreguemos juntos el día que el Señor lo ha establecido. Pero agradezcamos porque en todo este momento el Señor nos permitió y no nos abandonó de seguir escuchando su voz. Señor, te damos gracias porque toda la tecnología, Señor, la gracia que tú has dado a hombres para inventar cosas, Señor, para crear cosas, ha servido, Señor, para seguir predicando tu evangelio. Así como en el siglo I, los caminos, Señor, fueron el medio por el cual tus apóstoles fueron a otros lugares a predicar el evangelio. En este momento usas la tecnología para proclamar tu palabra, Señor. Señor, enséñanos a estar conscientes que todo lo que tú haces, lo haces para tu gloria y que tu propósito es que los hombres conozcan y escuchen el evangelio y los traigas de muerte a vida. Gracias porque nos has llamado de muerte a vida. Gracias porque ahora somos tus hijos y porque estamos en ti. En tu nombre oramos. Amén y amén. Señor, aunque nuestros ojos no pueden verte, Dios, toda nuestra confianza está depositada solamente en ti, Dios. Y aún hemos de alabarte, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor. Segura estaba Dios que tú vendrías ya y sanar mi dolor, interceder por mí. Mas otra vez te digo amén y otra vez. Apenas puedo oír tu voz aquí susurrando en mí. Aquí estoy, sé de tu gracia en mí. Alzo mi voz y alabo al Dios que dio y que quitó. Te alabaré, mis manos alzaré, por quien eres tú. No importa dónde esté, tu mano guardará las lágrimas de hoy. No me dejarás, y aunque en tormenta estoy, te alabo, mi Señor. Recuerdo que caía cada vez, yo clamaba, tu amor me levantó, mi fuerza se acabó. ¿Cómo podría seguir si no vienes? Apenas puedo oír tu voz aquí susurrando en mí. Aquí estoy, sé de tu gracia en mí. Y alzo mi voz y alabo al Dios que dio y que quitó. Te alabaré, mis manos alzaré, por quien eres tú. No importa dónde esté, tu mano guardará las lágrimas de hoy. No me dejarás, aunque en tormenta estoy. Te alabo, mi Señor. Son mis ojos hacia ti, ¿a dónde más iré? Mi ayuda es el Señor, creador del cielo y la tierra. Alzo mis ojos hacia ti, ¿a dónde más iré? Mi ayuda
guardará las lágrimas de hoy, no me dejarás. Y aunque en tormenta estoy, te alabo mi Señor. En tormenta estoy, Te alabo mi Señor. Dios, te agradecemos tanto tu presencia en nuestra vida, Padre. Podemos mirarte en tu trono de justicia y en lo único que pensamos es en adorarte, Señor. Tu gloria, tu majestad, tu mirada, Señor, nos llena de paz, nos conforta, Señor. Tú eres digno. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta. La temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios.
la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, es su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Te adoramos, Señor, Padre eterno, te glorificamos. Hermanos, es el tiempo de la ofrenda y vamos a meditar juntos lo que dice el Señor en el capítulo 3 de Colosenses. Y nos vamos a enfocar en el versículo 5. Pero quiero que leamos muy rápidamente o pensemos en lo que dice el versículo 1 y 4. Porque si nosotros vemos el versículo 5, dice, por tanto, significa que lo que venía diciendo con anterioridad Pablo le da sentido a lo que va a decir a partir de este momento. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Pablo? Bueno, que si hemos muerto con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Que ya que hemos resucitado con Cristo y que Cristo es nuestra vida, andemos conforme a su voluntad, andemos buscando lo de arriba y no lo que está en la tierra. Entonces Pablo llega al versículo 5 y dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, y quiero que veas esta lista: fornicación, impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Ahora, ¿qué te llama la atención de esta lista breve que nos da aquí el apóstol Pablo? Bueno, es que estos primeros 4, fornicación, impureza, pasiones y los malos deseos, tienen que ver con el área sexual. Y los vemos como pecados muy gravosos, como pecados fuertes, así los podemos clasificar. Pero añade uno más, y la avaricia. Y añade también que es idolatría. Entonces, hay que pensar en esto. El Señor está metiendo en esta lista en donde dice que la ira de Dios viene sobre aquellos que están en estas cosas, y vincula eso en tu mente. La avaricia está
con estos otros pecados que menciona y que el Señor hace juicio contra estos hombres. ¿Y qué es la avaricia, mis amados hermanos? Lo que dice aquí en la avaricia no es únicamente el deseo excesivo de adquirir más y más riquezas. También tiene que ver con la ingratitud, con el orgullo, tiene que ver con el sentido de que es nuestro, la pertenencia de esto. Pero dice que es idolatría. ¿Y por qué esa idolatría os asemeja a la idolatría? Porque entonces eso se vuelve una adoración a esto material. De hecho, en el Señor Jesús habla de que no puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y lo interesante es que había un Dios en ese momento, un Dios en griego, el Dios Mamón, que es el Dios de las riquezas, ¿no? O sea, aquí como lo ejemplifican, es como si hubiese un templo de la riqueza. Ahora, piensa en esto. En nuestro país es difícil ver un templo que esté dedicado a un animal, etc. Pero creo que hay muchos templos que están dedicados a la riqueza, en donde el Dios es la riqueza. Donde nosotros nos preguntamos y vemos todo a través de la riqueza. Donde lo que importa es la riqueza. Y el punto aquí no es que la riqueza sea pecaminosa. Lo que dice la Escritura es que el raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo. Pero aquí el Señor nos llama a despojarnos, a hacer morir. Entonces, ¿cómo es que tú haces morir la avaricia en tu corazón? Primero, hay que volver a pensar lo que decía Pablo en el versículo 1 y 4, y por eso lo leímos. Y es que nosotros somos de Cristo, que nosotros le pertenecemos a Cristo, que nosotros hemos muerto. Ese antiguo hombre que buscaba todo para su gloria ha muerto a fin de manifestar la gloria de Dios en Cristo, a fin de vivir una vida que glorifica a Dios. Entonces nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Cómo entonces yo vivo una vida agradable delante del Señor en el área del dinero? Bueno, es una vida que desea utilizar los bienes de la forma en que el Señor le agrada. ¿Y qué dice el Señor respecto a esto? Todos nosotros partimos de que pertenecemos a una iglesia local. Y en esta iglesia local el Señor ha establecido pastores, ha establecido líderes que Él llama con el propósito de que prediquen su palabra. Y dice Pablo, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de participar de esto? Y recordemos lo que dice en Corintios, cuando dice que no le pondrás bozal al buey cuando trilla. Y aquí el punto está, y dice Pablo, no es que está hablando del buey, sino es que está hablando de los siervos del Señor. Lo que está haciendo aquí la Escritura está presuponiendo que todos nosotros entendemos y sabemos que somos llamados a cuidar de la iglesia local y cuidar de nuestros líderes, cuidar de toda la congregación, tanto de los necesitados como de todos los hermanos. Así que el Señor desea que nosotros cambiemos este Dios de la avaricia por el Dios de toda gloria, que es el que nos provee de todos los bienes. Señor, te damos gracias porque tú nos has provisto lo suficiente, Señor, y aún más allá de lo que necesitamos. Nos has provisto abundantemente, Señor. Enséñanos a esas riquezas, Señor, a esas posesiones que tú nos das, usarlas sabiamente, Señor. Que tú eres dueño no únicamente de una cantidad, de un porcentaje que demos, sino tú eres dueño de todo, Señor. Enséñanos a mirar nuestra vida a la perspectiva de la eternidad, debido a que ya estamos en ti, que ya somos tuyos, vivir buscando las cosas del cielo y no las cosas de la tierra, pensando que nuestro reino, nuestra vida está en tu reino y que nuestra vida está en ser coherederos contigo. Gracias porque somos tuyos y en tu nombre oramos. Amén y amén. Qué gusto compartir la palabra de Dios con todos ustedes, mis queridos hermanos, amigos que están conectándose en este momento a este servicio, a este tiempo de adoración, y también para compartir la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios a través de la Biblia, lo que el Señor nos está queriendo revelar acerca del mismo. Y en esta carta, en el capítulo 1 de Efesios que hemos estado estudiando, también lo que Él dice acerca de nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Dios para que nosotros seamos sus hijos? Que seamos ahora redimidos, que seamos sus escogidos desde la eternidad
predestinados por Él. Tantas cosas tan maravillosas que hemos estado aprendiendo y que ahora, entendiendo esto, el Señor quiere que nosotros también seamos agradecidos y generosos. Ese es el tema del día de hoy. Y es muy hermoso que nosotros consideremos lo que el apóstol Pablo habla acerca de nosotros personalmente y que a la vez nos integra en un cuerpo, dice la Escritura, asemejándonos a nuestro cuerpo físico, haciéndonos ver que somos uno solo en Dios, que nos integramos para funcionar y edificarnos los unos a los otros. También el apóstol Pablo escribía a la carta en Corintio acerca de esto. Y cuando nosotros nos sumergimos en este cuerpo, es decir, formamos parte de la iglesia de Cristo, es algo maravilloso, es algo hermoso. El adorar juntos es precioso cuando cantamos y se manifiesta la palabra de Dios. La promesa de Dios se cumple en que Él se manifiesta de una forma especial, consolando, sanando los corazones. Inclusive hemos experimentado sanidades físicas cuando la iglesia se reúne. También el estar en compañía es muy importante. Pablo le decía este ejemplo en el que unos y otros funcionamos así como el corazón con el bendice o beneficia al riñón y a su vez al hígado, y todos trabajando y funcionando de esta manera. Son formas en que el Señor nos ejemplifica que son hermosas. El simple hecho de estar muchas veces, el saber que tenemos a alguien al lado acompañándonos en diferentes circunstancias, cuando son razones de alegría, ¿no? Por ejemplo, alguien se casa y se hace acompañar de personas que ama y celebramos juntos ese día tan maravilloso en la vida de dos personas. También en los momentos tristes, los momentos de dolor, saber que alguien nos apoya, que alguien nos acompaña, que podemos llorar juntos los unos a los otros. Dice el apóstol Pedro, en su carta también expresa esto: saber que otros hermanos viven experiencias complicadas como nosotros. Él lo expresaba: estos mismos padecimientos los están sufriendo vuestros hermanos alrededor del mundo. Saber que no estamos locos, que la vida cristiana puede implicar dolor, angustia, que podemos ser afectados por virus, por bacterias si nos enfermamos, que podemos padecer de debilidades, y escuchar esos testimonios de otras personas que nos aterrizan, que nos hacen saber que somos de este mundo, carnales todavía, que tendemos al dolor, que tenemos a la angustia, y que no somos los únicos, que pareceríamos a veces en nuestra propia deducción aislada de este cuerpo, nos llegamos a engañar y pensar que somos como de otro planeta. No, nos damos cuenta que formamos parte de una familia en que estas situaciones son parte de un proceso que Dios usa para darle gloria a Él y para bendecir a otras personas. También esos testimonios que nos fortalecen. Hace unos días comentaba yo en el estudio Matrimonios acerca de una hermanita que nos compartía su familia, que fue de tanta bendición. Ella recibe al Señor en Perote, Veracruz, y Dios la lleva de regreso a su pueblo natal, un pueblo llamado en el estado de Puebla Maravillas. Y esta hermanita fue de tanta bendición porque compartió el evangelio. Yo estaba impactado del testimonio de la persecución que obtuvo en este pueblo, y eso lo hemos vivido en muchas situaciones en nuestro país. No tenemos que ir a otra nación. Aquí en nuestro país ha habido una persecución y todavía la sigue habiendo de otra manera. Pero esta hermanita fue de tanta bendición porque su familia se convierte al Señor. Muchos la perseguían, les apedreaban la casa, les rompían los cristales, les querían linchar en muchas ocasiones. Nos narran sus hijas que esta hermana ya partió con el Señor, pero sus hijas viven, y nos narran que ellos iban a la tienda y no les querían vender nada para abastecer su casa. Muy difícil, muy complicada la situación, pero que Dios bendijo sus vidas, y escuchar eso nos fortalece y nos hace levantarnos con valentía ante muchas circunstancias que nos creemos derrotados, pero nos recuerda este fortalecimiento de escuchar esos testimonios de parte de Dios. Nos fortalece para seguir adelante y darnos cuenta que Él es un Dios vivo, real, que está con nosotros y que nos da la fuerza para seguir adelante. Las amistades que tenemos entrañables.
Algunos conocemos a muchas personas en la iglesia, pero hay personas en las cuales comenzamos a tener mayor acercamiento, empezamos a tener afinidad, una amistad que va perdurando a través de los años y que nos va afirmando y nos va haciendo agradecidos con el Señor por esas personas que amamos, que nos apoyan en momentos complicados. Pasamos muchas alegrías, pasamos situaciones de adversidad, escuchamos el consejo. Todos nosotros, recuerdo muy bien que una ocasión estaba viviendo un tiempo complicado en mi vida ministerial, difícil en mi vida personal, familiar. Y en un lugar como estos, se acerca un hermano terminando estudio y me dijo: ¿sabes qué? El Señor puso en mi corazón orar por ti y quiero decirte que Él está contigo y tú eres un hijo de Dios. Él tuvo un sueño acerca de mí y me impactó mucho porque realmente Dios lo usó para fortalecerme en ese momento difícil y fui aconsejado a través de eso y muchas otras experiencias que podríamos vivir y platicar. Pero bueno, una de las cosas más maravillosas de vivir en la iglesia es saber que todos estos hermanos con los que compartimos vamos a la presencia de Dios, al cielo por toda la eternidad. Todo esto a veces nos acostumbramos y podríamos pensar que son cosas simples, pero son cosas muy valiosas. Sabemos que muchos se han quedado en el camino, no han perseverado, otros han apostatado, algunos están sentados en una banca de la iglesia sin ejercer su llamado, su ministerio. Algunos que han escondido o están escondiendo el talento. Hay una porción de una canción de un hermano que se llama Alex San Pedro. Sus canciones son unos poemas. Y quise traer al día de hoy con ustedes una porción que impactó mucho mi vida, pero que es la realidad de muchos hermanos dentro de la iglesia. Quiero leérselas literalmente. Han puesto la luz bajo la mesa, una sal que ya no sala, la armadura oxidada. Misioneros encerrados en sus casas, el atalaya de fiesta y victorias derrotadas. A veces por un pecado personal, otras por la incomprensión del pecado de alguien más. Tal vez un amado, un cercano o inclusive una autoridad. Por todos ellos debemos orar. Por todos ellos debemos de ser como el Señor en su corazón, que fue por la oveja perdida. Dejó las 99 para traer esa oveja y la trajo en sus brazos, en sus hombros. Y es la labor que nosotros tenemos que hacer. No podemos darnos por vencido ni dejar que nadie de la iglesia, nadie de los hijos de Dios se dé por vencido. Pero hay tantos en estas condiciones. A lo largo de mi vida cristiana, yo nací y desde que nací mis padres me llevaron a una congregación cristiana. Recuerdo muy bien el primer día que entré a la escuela dominical de prepárvulos. Tengo esas imágenes así muy borrosas, pero todavía las recuerdo después de tantos años. Y recuerdo muy bien que yo no quería entrar y lloraba mucho. Y me sentaron en una sillita ahí, después de estar llorando porque no estaba mi mamá conmigo, pues ya me calmé, empecé a jugar con otros niños. Y así pasaron varios domingos hasta que pude quedarme ahí. Y después mi vida de escuela dominical fue algo hermoso, maravilloso. Recuerdo muchos maestros que estuvieron ahí pendientes de mi vida y que me enseñaron tantas cosas hermosas con su esfuerzo y con su dedicación, por los cuales yo agradezco mucho. Pero a lo largo de tantos años es triste pensar en tantos que se han quedado en el camino también. Hay tantos que es importante que el día de hoy hablemos de lo que Dios nos dice en su palabra para alertarnos sobre algunos asuntos de los que debemos guardarnos. Peligros de este mundo que desvían y endurecen el corazón, que nos alejan de la sabiduría que nos regala Dios y de las cosas más importantes de estar sobre esta tierra. Por eso es bueno, nuevamente quiero decirles el título de este tema. Es bueno que seamos agradecidos y generosos. Regresemos a esa acción que Dios nos pide, en donde cerramos un círculo de bendición de parte de Dios a través del agradecimiento y de la respuesta de la generosidad, porque Dios quiere que nosotros seamos canales de su bendición. Él es la fuente inagotable de bendición y no nos podemos quedar con ella, tenemos que compartirla a muchos otros.
Y esto es lo que expresa el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 15, que quiero leerles en este momento. Dice Efesios 1:15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es algo maravilloso, verdaderamente, el conocer a personas que han nacido de nuevo, estar en contacto con ellas. Y esto es lo que expresa el apóstol Pablo. Dice aquí el versículo 15 que quiero leer: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y él dice: no ceso de dar gracias por vosotros. Claro, porque lo más maravilloso, lo más grande, la razón más grande para agradecer a Dios y también para pedirle a Dios por aquellas personas que no le conocen, es la salvación de quienes amamos. El apóstol Juan, en la tercera carta, capítulo 1, tercera de Juan 1:3, lo decía con estas palabras, de la misma manera: pues mucho. Fíjate qué importante, dice mucho. Es una expresión en que quiere dar a entender, ¿verdad?, que no es algo sencillo, que te pueden contar un chiste, te ríes un ratito y ya, pero no, aquí dice: pues mucho me regocijé. O sea, hay algo profundo cuando sabes que alguien se convierte. A mí me sigue emocionando. Ahorita por la cuestión de la pandemia hemos tenido que detener un poco las cuestiones del llamado, por todo lo que el acercamiento. Yo creo que tenemos que regresar a estas cosas. Pero a mí me emociona, me gusta mucho cuando el predicador hace el llamado y se levantan algunas manos que ciertamente entendemos que no necesariamente son conversiones, ¿verdad? Pueden ser decisiones, pero yo creo en la misericordia de Dios, que siempre hay una forma en que Dios salva y convierte. Y bueno, para mí me sigue emocionando saber que alguien ha conocido del Señor, ha venido al Señor. Cuando levantan esas manos y a veces se levantan o se ponen de pie y los ves derramando sus lágrimas. Hace unas semanas unos amigos llevaron a su hija y me decían: es que mi hija está muy rebelde, ya no quiere saber nada de Dios. Y yo volteé y la miré y le dije: hijita, ¿qué pasa? ¿Por qué? Te veo como enojada con el Señor, en tu corazón. ¿Qué está sucediendo? Mira, Dios te ama. Y le empecé a compartir el evangelio y poco a poco su corazón fue quebrantándose. Empezó a llorar y llorar y no podía detenerse de llorar. Y eso es algo hermoso. Son expresiones de Dios del cielo en la tierra. Son cosas que no podremos nosotros experimentar con ninguna otra situación. Y creo que el Señor hizo su obra en su corazón de una forma maravillosa. Entonces es la expresión de Juan, es la expresión de Pablo. No ceso de dar gracias, dice Pablo. Mucho me regocijé, dice Juan, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y el versículo 4 es algo que embarga mi corazón con también profundo agradecimiento. No tengo ya mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Es una realidad. Es verdadero, porque mira, tú puedes educar a tus hijos, darles la mejor universidad, darles las mejores condiciones, de generarle una herencia de tu trabajo en seguridad económica. Pero ¿cuánto van a aprovechar de eso? Que tus hijos duren 80 años, 90 años, 100. La otra vez salió ahí en las noticias que una señora de creo que 112, 114 años, no recuerdo, pero más de 100 años se acaba de vacunar contra el COVID. Y dije, en los más longevos, eso es un extraordinario. 100 años le dure la vida a tu hijo aquí en la tierra con todos sus beneficios. Pero ¿qué comparación es eso, 100 años respecto a la eternidad? En la eternidad, lo impactante es eso. ¿Qué más podríamos desear para alguien que amamos sino su eternidad con Dios? Que ellos estén en el lugar, en la condición más maravillosa, a la luz de la bendición de Dios, en el resplandor de su gloria, estando ahí sustentados por Cristo mismo, por Dios mismo. Cualquier logro terrenal es incomparablemente pequeño al lado de la salvación eterna que Dios nos da a través de Jesucristo.
Los logros seculares, los logros terrenales, académicos, los logros laborales, los logros empresariales, tienen una importancia temporal. Lo espiritual, los logros o las metas, los objetivos espirituales tienen una importancia eterna. ¿Cuáles son las cosas por las cuales comúnmente agradecemos? Nos levantamos por la mañana y hacemos nuestra oración de agradecimiento. Gracias, Señor, por mi casa. Gracias por mi coche. Veo personas que a veces ni siquiera tienen una relación con Dios y se paran ahí al frente cuando han terminado una carrera, enfrente de todos los graduados, y dicen: le damos gracias a Dios y a los padres, etcétera. A veces en la calle que la gente dice: gracias a Dios no me he enfermado de COVID, o gracias a Dios me sané, por cuestiones de salud terrenal, por cuestiones de beneficios terrenales, por logros académicos, por muchas cosas que tenemos aquí, y normalmente damos gracias por eso, pedimos por eso. Cuando no lo tenemos es nuestro mayor objetivo o el más preocupante. Por tener a Dios, salud, alimento, familia, casa, dinero, transporte, trabajo. Casi siempre es por lo que tenemos, ¿cierto? Pero no por lo que no tenemos. Y esto es muy importante que nosotros podamos reconocerlo. Porque todas estas razones que he mencionado no nos distinguen de la gente que dice creer en Dios sin realmente no conocerlo. Es decir, las personas que no han nacido de nuevo hacen lo mismo que eso. Pero nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos nosotros como hijos de Dios ya tener una perspectiva espiritual y saber que hasta de las cosas que no tenemos, Pablo se lo decía a la iglesia de Filipenses, sé vivir y he aprendido, he sido entrenado, quiere decir esas palabras, en lo escaso y en abundancia. Es decir, los recursos económicos no pueden ser la cuestión determinante de la vida de un hijo de Dios. Y Pablo fue capacitado para eso. Y Dios quiere que nosotros nos capacitemos de esta manera. Muchos de nosotros estamos tan enfocados en las cuestiones terrenales que no nos damos cuenta de lo maravilloso que es Dios. Hermano, hermana, yo creo definitivamente y quiero que tú y yo podamos nosotros comprender esto y enfocarnos en nuestra vida a ser mucho más agradecidos a Dios y no olvidarnos. Y aunque tengas un plato de sopa ahí, que puedas recordar que el regalo más grande fue el regalo desmerecido de la fe, el regalo desmerecido de la salvación. No solamente no fue un regalo no merecido, no solamente no lo merecíamos, no solamente no hicimos algo para merecerlo, sino hicimos lo contrario para no merecerlo. Ofendimos a Dios, nos hicimos sus enemigos con nuestra rebeldía. Pero Él nos regala, dice Efesios 2, 8 y 9, la fe y la salvación y el fruto de salvación, ¿verdad? Pero que Dios nos ha dado. Pero nos olvidamos de eso y nos enfocamos. Por eso nos preocupamos tanto por las cosas terrenales. Por eso nos causan tanto estupor el tener un conflicto económico. Que un conflicto económico que muchas veces es por desorden de nuestra administración, que muchas veces es por tratar de llegar a un statu quo que la sociedad nos impone y no sabemos vivir en las condiciones de escasez en muchas ocasiones. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser agradecidos en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque tenemos lo más valioso. Porque Dios solucionó el problema más grande que nosotros teníamos, que era la condenación eterna. Y Él en su misericordia nos atrajo, nos buscó y nos atrajo a Él y nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo. Hay que entender y recordar que ciertamente ya no somos esclavos del pecado. Tenemos una nueva criatura ahora en nuestra naturaleza. Sin embargo, todavía la carne está presente y no debemos de olvidarlo. Hay que recordarnos constantemente que esa carne es sumamente orgullosa,
Y ese orgullo y esa soberbia y esa altivez que distinguen a la carne, al pecado todavía residual presente en nosotros, es no agradecido, es malagradecida la carne. Sumada a una influencia que tenemos en todos lados de un mundo cuya prioridad es solo lo terrenal, es disfrutar lo que aquí está en la tierra, es no ocuparnos de la eternidad. Eso es lo que hace el mundo. Todos están enfocados en eso. Por eso los jóvenes están tan seducidos a hacerse distribuidores de droga. ¿Por qué? Porque les ofrecen grandes riquezas sin mayor esfuerzo, la posibilidad que no les dejaría otra cosa en sus vidas, y les atrae mucho. Les atrae tener comodidades, les atrae tener autos, tener tantas cosas que los hacen sentir, entre comillas, poderosos, pero sus vidas están completamente vacías. Esto es el mundo, esta es la realidad de esta tierra. Es impresionante en el 2009 que hubo un quiebre de las bolsas mundiales, en donde un hombre en Europa empezó a perder muchísimo dinero. Cada día perdía $1 millón esa persona. Imagínate qué cantidad tenía de dinero, ¿verdad? Entonces cada día estaba perdiendo $1 millón. Al punto está que ya había perdido una grande suma de dinero de su riqueza que tenía invertido en la bolsa. ¿Y qué es lo que sucedió? Que se suicidó. Qué terrible. Este es el mundo. El mundo, acabamos de ver otras noticias aquí en nuestro país, que unos defraudadores, un banco, le quitan su dinero también a un hombre de 62 años y termina suicidándose por la pérdida de sus ahorros de toda su vida. El hombre se ha impuesto este tipo de situaciones, y esa es la influencia que nosotros tenemos como hijos de Dios. Muchos han caído en estas seducciones, muchos han caído en errores doctrinales terribles, cuando la Biblia nos habla de que no son las riquezas de este mundo lo que tenemos que buscar. Jesucristo lo dijo: hacer tesoros no aquí en la tierra, porque aquí se corrompe todo. El que alguien predique en un púlpito que se diga cristiano, se autonombre cristiano, que realmente no lo sea, es desviar, y que diga que la riqueza es el terrenal, es el objetivo que tenemos que tener, contradice totalmente a las palabras de Jesucristo, contradice a lo que la Biblia nos enseña, contradice las palabras de Pablo, contradice las palabras de Pablo a Timoteo cuando lo dice: enseña a los ricos de este mundo que no sean avaros, que sean generosos. Una y otra vez nos cuesta trabajo reconocer que lo que tenemos es digno de que digamos: Dios, gracias, gracias, muchas gracias, porque hoy tenemos que vestirnos, porque tengo con qué cubrirme. Gracias, Señor, porque lo más importante de todo lo que tengo eres tú. Eres lo más maravilloso. Y aunque no tuviera todo esto, Señor, contigo es suficiente. Hermanos, tenemos que recordar estas verdades, la realidad de nuestra vida, cuando hemos pasado a ser ahora vivos. Ya no estamos muertos. Y la Biblia nos enseña esto. Tenemos que dejar esa imposición del mundo en que sus objetivos son solamente para disfrutar cosas aquí en la tierra. La carne es demasiado orgullosa y nos impulsa a no ser agradecidos. Quiero poner un ejemplo de esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Evangelio de Lucas 17, 11. Dice así esta narración del evangelista Lucas: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué palabras tan hermosas de Cristo. Y algo que tenemos que resaltar aquí de esta historia es que el agradecimiento exalta la grandeza de Dios, honra las virtudes divinas. Por eso dije hace un rato que se cumple el círculo de bendición en la vida de un hijo de Dios. Podemos recibir muchas cosas, grandes bendiciones. Su misericordia es maravillosa. El mismo Señor Jesús decía que el sol sale sobre buenos y sobre malos. La misericordia de Dios abastece la creación de Dios. Nosotros somos beneficiados y además, como sus hijos, tenemos un cuidado especial de Dios. Y completar ese círculo virtuoso de bendición es que nosotros seamos agradecidos, que nosotros seamos tal vez de ese 10% que marca aquí la Escritura, porque esa es la tendencia. Porque cuando nosotros decimos: Señor, gracias, gracias por mi salvación, estamos exaltando a Jesucristo implícitamente con toda su obra redentora. Cuando nosotros les levantamos ahí, ¿verdad?, en medio de un restaurante donde la gente no es agradecida con Dios, y inclinamos nuestro rostro y decimos: gracias, Dios, Señor, gracias porque reconocemos que esta comida viene de ti, porque tú eres el creador, el dueño de todo, y de ti nace toda buena dádiva, todo perfecto, y creaste este mundo que nos da tantos beneficios para que podamos subsistir. Estamos dándole gloria a Dios, estamos reconociendo su poder creador, estamos reconociendo que Él es el sustentador, como dice Colosenses 1, de todo el universo. Estamos diciendo quién es Él, glorificamos al Señor. El agradecimiento exalta la grandeza de Dios y honra sus virtudes. Reconoce, o al reconocer los beneficios mostrados por el poder y la misericordia del Señor. Recuerda el Salmo 103, cuando el salmista está pasando por un conflicto fuerte en su corazón y él sabía que la tendencia ahí era a olvidarse de Dios. Dice: bendice alma mía Jehová y bendiga toda mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí tenemos la muestra: 10 hombres que le piden misericordia a Jesucristo, que ni siquiera se pueden acercar a Él porque sabían que eran inmundos, y desde lejos le dicen: Señor, ten misericordia, sánanos. Vayan con los sacerdotes. Él les estaba diciendo, había que certificar su sanidad. Eso es lo que sucedía. La ley implicaba eso. La ley decía que cuando alguien había padecido de lepra, tenía que estar constantemente, ir a revisarse con los sacerdotes, con los levitas, para que estuvieran revisando y Dios dio indicaciones precisas para cuando su piel, a la hora de ser revisada, implicaba que ya no tenían lepra. Entonces era una forma en que Cristo hace para que se certificara su sanidad. Pero no era necesario eso. No era necesario eso porque sus pieles estaban limpias, como si no hubiera sido, como si no hubiera sucedido absolutamente nada, como si no se hubieran infectado de nada. A tal grado que se da cuenta este hombre y dice: ya estoy sano, nadie me tiene que decir que estoy sano, ya no tengo nada, estoy completamente sano. Aquí había carne podrida, carne echándose a perder, y ya no está, ahora hay carne sana. Y entonces al reconocer eso, regresa inmediatamente con el Señor Jesús y lo empieza a adorar y lo empieza a reconocer. Se postra en tierra y le dice: gracias. Esta es la actitud de alguien de un corazón noble, un corazón que reconoce los beneficios, que a pesar de su propia carne puede vencerla y decir: esto es algo maravilloso que he recibido de Dios. Por eso el agradecimiento es importante, porque no nos exalta a nosotros. Esto es lo que el mundo dice: el agradecimiento habla bien de quien agradece. No, el agradecimiento habla bien de quién es Dios, de los beneficios que hemos recibido de Dios. Lamentablemente la tendencia es terrible. 1 de 10, por eso digo 10%, porque es tan fácil acostumbrarse a recibir. Es tan fácil
Es tan fácil olvidarnos de los beneficios que tenemos que hacer un autoexamen como el salmista y de alguna forma forzarnos a no olvidarnos de esos beneficios, hacer memoria de lo que hoy comiste, hacer memoria de que hoy dormiste, hacer memoria de que hoy tienes dónde llegar, hacer memoria que tienes una esposa, un esposo, una familia, unos padres, hacer memoria que hay una iglesia en donde podemos nosotros tener todo lo que yo mencionaba al principio de bendiciones. Hermanos, es tan fácil dejarnos de asombrar por la gracia de Dios, demasiado fácilmente. Para algunos les sorprende más la ira y la justicia, ¿cierto? Les llega a sorprender más la ira y la justicia de Dios. Hay quienes preguntan, creyendo que les puede sorprender esto, ¿por qué Dios no obra con esta justicia? Muchas veces preguntan algo que se llama el dilema teodésico o de teodicea, y que es básicamente esa pregunta: ¿por qué un Dios bueno permite el mal? ¿Por qué, si Dios es bueno, y es lo que mucha gente ha demostrado en su corazón soberbio, por qué, si Dios es bueno, entonces permite un tsunami donde muera tanta gente y le llama inocente? Ese es uno de los grandes conflictos que tenemos en la actualidad, pensar que el hombre es bueno en sí mismo. Jesucristo a sus discípulos les ponía el ejemplo, ¿verdad?, de aquellos que murieron en la espada de Pilato y de sus soldados, o aquellos que murieron porque se cayó una torre y murieron ahí una cantidad de personas, y estaban sorprendidos: ¿por qué murieron estos? Casi qué pecado cometieron. ¿Y qué les dice Jesús? Mira, si no os arrepentís, todos moriríamos igual, mereceríamos realmente el mal. El problema que tenemos grave y que nos lleva a no ser agradecidos con Dios es que hemos dejado de entender la santidad de Dios, la santidad divina. Sería mejor pensar, la pregunta correcta no es ¿por qué un Dios bueno permite el mal? ¿Por qué permite que sean dañados algunas personas? La pregunta correcta es: ¿por qué? Si yo ayer tuve un mal pensamiento, si yo antier cometí un pecado, ¿por qué sigo vivo? Porque esperaríamos realmente que un Dios santo no tolere nada de pecado. Porque la manera de que un Dios total y absolutamente santo, que es revelado en la Escritura, juzgue el pecado, y la manera más fácil de hacerlo es eliminando a todos los pecadores. El doctor R.C. Sproul dijo estas palabras que quiero leérselas textualmente: lo más que debemos temer es la bondad de Dios, porque un Dios bueno no toleraría la maldad. Entonces, lo que realmente debería asombrarnos no es su justicia cuando Él la despliega, no su ira cuando Él la expresa, sino su misericordia y gracia, la cual derrama en abundancia. ¿Por qué seguimos vivos y pecamos? Pero ¿sabes qué? Nos olvidamos de su misericordia, que a pesar de ese pecado y a pesar de merecer la condenación eterna, Él es paciente y espera para que vengamos al arrepentimiento. Nos olvidamos tanto de los beneficios, nos olvidamos de su santidad, nos olvidamos de su bondad, porque somos arrogantes, nos sentimos merecedores. Muchas veces cuando pasamos circunstancias difíciles, complicadas, adversidad, enfermedad, pérdida, desempleo, somos tan arrogantes que volteamos: Señor, ¿por qué me pasa eso? Como si nosotros fuéramos las personas más buenas de la tierra. Sigue diciendo en este estudio el doctor R.C. Sproul, voy a volverlo a citar: de alguna manera, en lo profundo de nuestros corazones, abrigamos la idea de que el cielo no podría ser lo mismo sin nosotros.
que de algún modo merecemos cada cosa buena que tenemos y que todo lo demás que tenemos que no es tan bueno es porque somos pobres víctimas inocentes. Dios no nos debe nada. Es su prerrogativa darnos su favor, mostrar su gracia. La gracia es la actitud, la decisión, la actitud voluntaria de Dios de darnos favor. Y Dios dice en Romanos 9:15, se lo decía a Moisés y Pablo lo recuerda: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Cito por último al doctor R.C. Sproul: recibimos misericordia una vez, nos emocionamos, alabamos a Dios. La recibimos 2 veces y decimos: cuán maravillosa es su bondad. Pero para este momento empezamos a asumirla y presumirla. Y sin pestañear empezamos a demandarla. Empezamos a pensar que el Señor nos la debe. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que nos escuchas, es importante que logremos reconocer esa terrible y contradictoria condición de nuestra carne que nos está llevando a no ser agradecidos. Y cuando no somos agradecidos, menos vamos a ser generosos. Lo vamos a ver en la próxima ocasión. Nosotros tenemos que morir a eso y vivir siendo agradecidos por su maravillosa gracia y su maravillosa bondad y su maravilloso amor y su maravillosa misericordia. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque vemos el ejemplo en la vida del apóstol Pablo, que daba gracias por sus hermanos, por su iglesia. Y nosotros muchas veces hemos menospreciado eso. Se nos ha hecho fácil dejar de asistir a la congregación. Se nos ha hecho fácil aislarnos y preferir estar solos y hacer las cosas a nuestra manera, mostrando mucho orgullo, mucha soberbia, creyendo que nosotros podemos hacerlo a nuestra manera y no a tu manera. Queremos pedirte, Señor, que nos concedas el arrepentimiento. Pedirte, Señor, que nos levantes y nos ayudes y nos animes a vivir conforme a tu voluntad y reconocer quién eres tú, lo glorioso que es tu santidad, lo maravilloso que eres tú. Nosotros mereceríamos igual morir como cualquier otro pecador. De hecho, todos los hombres de la tierra, si tú nos aniquilaras, si tú nos enviaras al infierno, tú no dejarías de ser justo. Pero gracias, porque el Evangelio revela tu justicia. Lo que hizo Cristo fue para que tú seas el justo y el que nos justifica. Se tenía que pagar para que nosotros fuésemos perdonados y en consecuencia justificados. Presentarnos delante de ti como justos por la obra de Cristo Jesús, por todo lo que hizo en la tierra. Ahora Él se hizo pecado, cargó con el precio, el costo, el castigo de todo nuestro pecado, como si Él lo hubiera cometido, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La justicia que Él obró ahora se nos imputa para que podamos ser presentados delante de ti e ir a ese trono de gracia, alcanzar su oportuno socorro. Gracias, Señor, porque tú siempre eres puntual, porque estás hablando en nuestros corazones, y en lugar de estarnos lamentando a partir de hoy, Señor, podemos decirte gracias por todos los beneficios recibidos. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque eres bueno, eres maravilloso, Dios. Y ciertamente en este mundo hemos perdido cosas, pero Señor, nada sale de tu control. En tus manos estamos y te bendecimos y te damos el honor ahora y por siempre. Y queremos pedirte que tu palabra ahora, Señor, se haga una realidad y que vivamos reconociendo lo maravilloso que eres en nuestra familia, en donde estemos, Señor, en nuestro hogar, en nuestro vecindario. Pero una de las cosas maravillosas que podemos agradecerte, como decía el apóstol
Juan y el apóstol Pablo, es por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra familia espiritual, por tu iglesia. Ayúdanos para que seamos de bendición en la iglesia donde tú nos has puesto. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Les mandamos un abrazo. Recuerde que los domingos ya nos estamos congregando. Asista, son momentos hermosos en la presencia de Dios. Los esperamos. Que Dios les guarde. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados. Y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. El doctor Armando Alducin presenta. Acompáñanos a conocer la vida del Señor Jesucristo. Escuchemos su palabra y aprendamos de Él en este set de 131 audioconferencias sobre el Evangelio de Lucas, de Juan y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Conoceremos acerca de su deidad, de su nacimiento virginal. Escucharemos el verdadero significado de sus palabras durante su ministerio en la tierra. Y veremos cómo es que selecciona y construye la iglesia del primer siglo. Únete a este caminar con Jesucristo en un set de 131 audioconferencias. Tomo 1 del Nuevo Testamento por el doctor Armando Alducin. Vida nueva para el mundo. Estás en familia.